¿Alguna vez te imaginaste hablando con tu perro? O tal vez escuchando lo que tenía que decir un árbol. Tal vez o simplemente pensando en aquellas personas que vivieron mucho antes que nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vivía antes de que tú estuvieras aquí? ¿O cómo se va a llegar a vivir en un futuro en el que tal vez nunca lleguemos a ver? Bueno, la literatura tiene este poder. Tiene el poder de tirar las barreras del tiempo. Y es un poder que está a tu alcance. Bienvenido a Sala de Lectura Semillero Cocoreño de Cocorit, Sonora. Muy bien, vamos a empezar con cosas muy simples. Primeramente, vamos a definir nuestro cuento de qué va a ser. ¿No sabes de qué hablar? ¿No sabes de qué va a ser? Bueno, simplemente piensa en lo que pasó ayer en tu vida. Piensa en qué pasaría si a tu perro le pasara la cosa más extraordinaria, no sé. Piensa en la cosa más loca que se te pueda ocurrir en ese momento. En los cuentos no hay reglas. Simplemente para lo que tú quieres decir lo puedes expresar de la manera en que tú lo desees. Pero para eso vamos a necesitar primeramente un apoyo. ¿Qué va a ser? Una simple hoja de papel, la cual vamos a tomar y vamos a definir primeramente esta estructura que queremos llevar. Para esto vamos a hacernos una serie de preguntas. Primeramente vamos a tomar un lápiz, un bolígrafo que tenga punta y vamos a dividir nuestra hoja en 4. No importa si no sabes dibujar, no importa si no sabes, no sé, hasta si te sale chueca la raya, no importa. En realidad esto solamente lo vamos a usar para que nos ayude a tener una idea de qué es lo que vamos a ir haciendo. Y por los dos lados la vamos a rayar. Así vamos a hacer una pequeña cruz. Entonces nos van a quedar de un lado 4 cuadros y del otro lado nos van a quedar otros 4 cuadros. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primeramente vamos a responder 4 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Y la solución. Bueno, la última no es pregunta, pero imagínense que sí. Entonces, respondiendo a esto, vamos a poder tener nuestro cuento. ¿Quién vamos a hablar? Vamos a suponer que estamos hablando de José. ¿Y qué? Pues que José simplemente no se puede mover. ¿Y cómo? ¿Cómo descubrió que no se puede mover o qué pasó? Bueno, vamos a suponer que hay por ahí, entremetido en todo esto, un espejo. Quédense con el espejo porque más adelante lo vamos a retomar. ¿Y cuál va a ser la solución? Bueno, vamos a ver qué le pasó a José con este espejo. Entonces, aquí nosotros ya tenemos quiénes son nuestros personajes. Entonces, vamos a hablar de José. José simplemente es un niño común y corriente. Vamos a suponer que es una persona de 15 años. Que un día simplemente estaba dormido y que al despertar e ir al baño se dio cuenta que simplemente no se podía mover y que en un momento era uno y en un momento era otro. Muy bien, entonces si se dan cuenta, como vamos respondiendo estas preguntas, poco a poco van saliendo otras partes de nuestro cuento. Entonces, vamos a tener primeramente a José y vamos a ir poco a poco llevando. Entonces, vamos a dibujar tosca y burdamente José y al espejo. Y vamos a ir entonces describiendo nuestra historia. ¿Quién? José, pues se despierta, va y se ve al espejo y se da cuenta que simplemente no se ve en su reflejo. Entonces se asusta y ya vamos entrando al qué. Se asusta porque se da cuenta que en la parte que no ve su reflejo no puede moverse. Y más se asusta cuando de repente se da cuenta que tiene la cara de su madre, el bigote de su padre, los ojos de su hermana, y cada vez se va dando cuenta de que más rasgos de su cara se van pareciendo exactamente a los rasgos que hay en su familia. Pero entonces José, ¿dónde queda? Y esto lo va asustando más.
hasta que un momento se da cuenta que no se puede mover y que está cambiando. Simplemente ¿por qué? Porque José, sin saber ni explicar cómo, simplemente se dio cuenta que él era el espejo. ¿Y cuál fue la solución para José? Ninguna, simplemente se quedó siendo espejo. Entonces ahora, ya que tenemos todo esto ya dibujado, ya esbozado, y que ya tenemos la idea de nuestra relación, ahora sí vamos a empezar a irla poco a poco escribiendo, yéndonos parte por parte. Entonces, vamos a empezar por nuestra introducción. Entonces, vamos a empezar preguntando el quién. ¿Quién? Pues José. ¿Y qué estaba haciendo José? Bueno, pues podemos suponer que estaba durmiendo en su cama y por lo tanto, al amanecer, despierta. José dormía en su cama. Y escribimos, José dormía en su cama cuando de pronto le llega la mañana. Despierta y va al baño. Y mientras más se ve en el espejo, más se va dando cuenta que su rostro no es tanto su rostro. Y cuando quiere voltear a verse para ir corriendo a decirle a su madre lo que acaba de notar, se da cuenta que no puede moverse y que aunque ve al espejo, y eso lo vamos a ir escribiendo, y cuando ve al espejo no hay un rostro de él enfrente. Muy bien, hasta aquí ya estamos desarrollando un problema el cual vamos a tener que darle algún desenlace o alguna solución más adelante. Entonces, hasta aquí que tenemos que José no se puede mover, que hay un espejo y que él se veía raro en ese espejo, encontrando todos los rasgos de su familia en su rostro. Entonces, continuamos escribiendo. Ahora vamos a la parte de ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? José no podía moverse. Por más que intentaba, no lograba mover ni una sola parte de su cuerpo. Y cuando por fin pudo notar nuevamente su reflejo, se dio cuenta que frente a él veía los ojos de su madre. Cuando dejó de ver a su madre, vio que tenía el bigote de su padre. Y hasta de repente, aunque él tenía el pelo corto, vio las dos colitas que llevaba su hermana mientras se amarraba el pelo frente al espejo. Cuando José intentaba moverse, muy bien, entonces hasta aquí ya resolvimos la parte del qué pasó. Y ahora vamos a ver cómo es que pasó. José se da cuenta al no poder moverse y que su rostro va cambiando, que en realidad es de la persona que va teniendo enfrente. José, asustado, intenta romper el espejo y al no poder se da cuenta que no es que esté atrapado en él, sino que él es el reflejo y por lo tanto es el espejo. Y en él no se ve los rostros de su padre ni de su madre, ni siquiera las colitas de su hermana, sino que en él se reflejan los rostros de quien para mirarse. Y al no poder moverse y no parar de gritar, el pobre José, sin darse cuenta de la cama, se fue a tirar. Pobre José, que se daba cuenta que todo solo había sido simplemente una pesadilla. Pero ahora, cada que José se miraba al espejo,
a revisarse siquiera si tenía una espinilla. No dejaba de pensar si se veía él o veía tan solamente a una persona que en él se reflejaba y se veía. Y ya con eso ya le dimos el desenlace a nuestro cuento. Y ya podemos marcar que es un fin, ya tenemos toda la estructura. Si se dan cuenta, iniciamos con José, que simplemente no sabía qué era lo que estaba pasando. Después se da cuenta que José es el espejo y rematamos con que todo era una pesadilla de José, pero que José seguía teniendo miedo. Entonces, esta, niños, es la estructura que debemos de tener de nuestros cuentos. Ahora, para entender un poco más de qué va esto de los cuentos, vamos a leer uno creado por la escritora Beatriz Montero. El cuento se llama Epaminondas. Epaminondas tenía una abuela estupenda que cocinaba ricas comidas. A Epaminondas le gustaba mucho ir a verla, porque ella siempre le daba algo para llevar a su casa. Un día, cuando Epaminondas fue a ver a su abuelita, ella estaba acabando de cocinar un rico pastel, al cual le regaló un pedazo para comer. Cuando salía Epaminondas, le dibujó a su abuelita: Epaminondas, llévale un trozo de pastel a tu mamá. Epaminondas lo tomó con sus pequeñas manos y apretó el trozo de pastel con tanta fuerza para que no se le perdiera, y corrió todo el camino de vuelta a casa, 1, 2, 3 a su casa. Cuando su mamá lo vio, le dijo: ¿qué es eso, Epaminondas? Y Epaminondas le respondió: un pastel, madre, la abuela lo ha enviado para ti. ¿Pastel?, gritó la madre. Epaminondas, ¿no sabes que así no se lleva un pastel? La próxima vez que la abuela te dé un gran trozo de pastel, lo pones en el sombrero y luego te colocas el sombrero en la cabeza y vuelves a casa. ¿Me oyes, Epaminondas? Mientras el pobre pastel hacia todos lados se decía todo el betún embarrado en la cara, todo el betún embarrado en la camisa y en la playera. Epaminondas le dijo: sí, mami, sí. La siguiente vez que Epaminondas fue a ver a su abuelita, ella estaba batiendo leche y le dio un poco de mantequilla fresca para llevar a su mamá. Epaminondas recordó las palabras de su madre y las siguió al pie de la letra. Él, muy sagaz y muy inteligente, puso la porción de mantequilla en su sombrero, se puso el sombrero en la cabeza y se fue a casa tan contento. Hacía un día caluroso, de esos de veranos como los que hay en Ciudad Obregón, y pronto la mantequilla empezó a derretirse y una gota salía hacia la nariz de Epaminondas y pasaba por sus labios. Y decía Epaminondas: ¡ay, qué sudor tan salado! Y goteaba y goteaba y goteaba la mantequilla entre los oídos, por los ojos, por la espalda, y seguía goteando. Cuando llegó a su casa, Epaminondas ya no tenía mantequilla en su sombrero, se había derretido totalmente. Su madre, al verle, le preguntó: Epaminondas, ¿qué es lo que gotea del sombrero? Mantequilla, mami, la mantequilla. La abuela la enviaba para ti, le respondía Epaminondas. ¡Mantequilla!, gritó su mamá. ¡Ay, Epaminondas! ¿No sabes que la mantequilla no se debe llevar así? La próxima vez debes de envolverla en una hoja de lechuga y refrescarla en el agua de la fuente. Cuando hayas hecho eso, agarras la mantequilla entre tus manos y vuelves a casa. ¿Me oyes, Epaminondas? Y le dijo Epaminondas: sí, mami, sí, sí. Al día siguiente, Epaminondas fue a ver a su abuelita. Ella no estaba haciendo un pastel ni batiendo leche. Ella sentada en la silla tejiendo lana. Y su abuelita le dijo: Epaminondas, mira la leñera y verás algo que te gustará. Epaminondas miró en la leñera y allí se encontró con 4 cachorritos de perro. Jugó con ellos toda la tarde, estaba muy contento, y cuando volvió a su casa, su abuelita le regaló uno. Epaminondas, muy inteligente, recordó lo que su mamá le había dicho y envolvió el cachorro en la hoja de lechuga. Lo llevó a la fuente para refrescarlo en el agua fría y entonces lo tomó entre sus manos y volvió a casa. Cuando su mamá lo vio, le dijo: Epaminondas, ¿qué traes entre tus manos? Un cachorro de perro, mami. Un cachorro de perro, gritó su mamá. Ay, Epaminondas, esa no es forma de llevar un cachorro. A los perritos se les pone en el suelo y se los lleva atados con una cuerda alrededor de su cuello. ¿Me escuchas, Epaminondas? Sí, mami, le dijo. Epaminondas entendió lo que su mamá le dijo y se puso un trozo de cuerda en el bolsillo, en el pantalón, y listo. Al día siguiente, la mamá de Epaminondas le encargó que fuera por pan para la cena. Le pidió a Epaminondas que fuera corriendo a la casa de su abuelita para pedirle una barra de pan para la cena. Epaminondas enseguida se puso a correr, allá pasando y subiendo el paso a desnivel. La abuelita le dio a Epaminondas un pan recién horneado y muy crujiente.
Esta vez Epaminondas sabía lo que tenía que hacer, así que sacó la cuerda de su bolsillo y ató a ella la barra del pan. Luego puso el pan en el suelo y ató la cuerda, tiró de él hasta que llegó a su casa. Cuando llegó a su casa, su mamá miró extrañada la cosa que llevaba. Epaminondas, ¿qué traes ahí, Epaminondas? Pan, mami, es el pan que me dio la abuelita. Ay, Epaminondas, ahora no tenemos pan para la cena. Voy a tener que ir a buscar un poco. Su mamá entró en la casa, se puso el sombrero y cuando salió le dijo: Epaminondas, ¿ves esas 3 empanadas de carne que he puesto en la puerta para que se enfríen? Ten cuidado, ¿me oyes, Epaminondas? Ten cuidado, en donde pones el pie con esas empanadas. Sí, mami, sí. Su mamá se fue en busca del pan. Epaminondas fue a la puerta y se asomó. Recordó lo que su mamá le había dicho y del cuidado que debería tener con las empanadas. Así que puso el pie justo en medio de cada una de las empanadas. Cuando su mamá regresó a casa con el pan, ya no había comida para la cena. Su mamá se enfadó muchísimo. No se sabe lo que ocurrió después, que hizo su madre de cena. Lo que sí se sabe es que Epaminondas tardó en entender que su madre lo que pedía por un buen tiempo. Y colorín colorado, este cuento tal vez casi se ha acabado. Con esto damos por terminar la sesión del cuento. Esto nos va a servir para lo siguiente que vamos a hacer, que es, ahora sí, armar y estructurar nuestro primer libro. De esta manera, ustedes ya van a saber qué es lo que pueden poner en ese libro. Pueden hacer 1, 10, 20, 40, 50 cuentos, los que le alcancen y su imaginación les permite. Y qué mejor aún, que lo van a poder hacer haciendo su propia libreta.